Bienvenidos a todos a este webinar sobre financiación por parte de terceros en el arbitraje internacional. Yo soy Rafael Carmona, trabajo para el ICDR y, entre otras cosas, trabajo en nuestro grupo joven, ICDR Young and International, y querría simplemente tomar un minuto de su tiempo para recordarles que se pueden registrar como ICDR Y&I Associate en nuestra página web. Si nos buscan en Google, ICDR Young and International, nos van a encontrar, y en nuestra página web pueden encontrar formularios tanto en español como en inglés para registrarse, así como links a nuestros webinars anteriores que fueron grabados y subidos a nuestro canal de YouTube. También nos pueden encontrar en LinkedIn, tenemos un grupo, si nos buscan ICDR Young and International, nos van a encontrar y pueden solicitar unirse al grupo. También iremos poniendo novedades e iniciativas en ese grupo de LinkedIn. Y con esta muy breve introducción, le cedo la palabra a Laura, nuestra moderadora para este evento. Laura, adelante. Muchísimas gracias, Rafa. Buenos días a todos nuestros amigos que se conectan desde Latinoamérica y buenas tardes a aquellos que se conectan desde Europa. Bienvenidos a este seminario organizado por el ICDR Young and International titulado Lecciones prácticas sobre financiación de terceros en arbitraje internacional. Mi nombre es Laura Lozano, soy abogada del Departamento de Arbitraje Internacional de Freshfields en la oficina de Madrid y tengo el lujo de hoy estar acompañada por 4 grandes profesionales expertos en la materia que nos ayudarán a entender los retos de la financiación de terceros desde distintas ópticas. Es más, tengo la suerte de contar con perfiles muy distintos, desde el que solicita la financiación y es el sufridor del litigio hasta aquel que financia los costes del arbitraje. Me gustaría presentar a nuestros estimados panelistas, pero no por orden de importancia, sino por orden de intervención. En primer lugar, tenemos en la pantalla a mano derecha a Alexander Kerubev. Y disculparme si no sale a vuestra derecha, de la mía sí. Alexander tiene más de 26 años de experiencia internacional en gestión estratégica y financiera en compañías representativas de comercio internacional, mercados financieros e infraestructuras. Actualmente es el director de Eurofinsa. Para aquellos que no conozcáis Eurofinsa, Eurofinsa es una compañía de proyectos llave en mano con presencia internacional y con una facturación de más de 400 millones de euros. Es el encargado de la financiación y que engloba un número de 30 países y además también es el consejero vitalicio de la Fundación Caja Caminos. Previamente desarrolló su carrera en empresas como Glencore y en Banco Caminos. También nos acompaña hoy Héctor Anaya desde México. Héctor Anaya es counsel en el área de arbitraje y solución de controversias del despacho Krill García Cuellar, Ainza y Enríquez, México, donde asesora a clientes en disputas de arbitraje comercial y de inversión, así como en litigio administrativo. Héctor actúa como árbitro en materia de arbitraje comercial y tiene experiencia principalmente en disputas en proyectos de energía, infraestructura, transacciones de fusiones y adquisiciones y en contratos públicos. También tenemos la suerte de contar hoy con José Antonio Rivas. Presentar a José Antonio en 30 segundos es imposible, pero lo intentaré. José Antonio es árbitro internacional y socio fundador de Strategy y es jefe de la práctica de arbitraje y derecho internacional en Strategy. Tiene más de 18 años de experiencia en arbitrajes internacionales y posee un sofisticado conocimiento por haber trabajado en distintos roles. Ha sido abogado de clientes soberanos y privados, jefe negociador de tratados de inversión de la República de Colombia y consejero jurídico de CIADI. También es profesor de cátedra de arbitraje de tratados de inversiones y derecho internacional público de Georgetown University Law Center. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos el placer de tener hoy a Pía Gutiérrez con nosotros. Pía tiene más de 20 años de experiencia y es experta en deuda distress, reestructuración y recuperación de activos. Pía trabaja con Omni Bridgeway, un líder mundial en financiación de litigios, asesorando en mercados de habla hispana, así como en Latinoamérica y en inversiones también distress. Pía estudió Derecho en la Universidad de Chile y tiene un MBA por la Universidad de Navarra. Pues bien, una vez presentado a todos nuestros panelistas, paso brevemente a comentar cómo vamos a estructurar este panel. Para aportar algo de claridad, primero Alexander nos hablará desde la perspectiva de la empresa. Después Héctor, como abogado, nos contará qué casos se están financiando y en especial qué está pasando en su región. Después José Antonio nos explicará cómo debemos estructurar nuestro caso antes de enviar una petición a un fondo. Y Pía, por último, compartirá con nosotros el análisis que hacen los fondos cuando reciben estas peticiones. Antes de empezar, debo comentar algunas cuestiones logísticas. Tenemos reservados 15 minutos para el turno de preguntas,
por lo que seremos muy estrictos con el uso de la palabra. En cualquier caso, animo al público a que vayan enviando sus preguntas por el chat o las pueden enviar igualmente a mi persona. Le pido al público, por favor, que apaguen los micrófonos y los vídeos. Y dicho lo cual, empezamos. Muy bien, pues parece que hoy en día todo el mundo habla de financiación. Y realmente tenemos fondos que están emergiendo y en la mayoría de los mercados tienen una presencia bastante importante. Sin embargo, existe una controversia y no sabemos muy bien cuándo debemos acudir a la financiación. Por eso le pregunto a Alexander. Alexander, trabajando en una empresa, ¿cuándo crees que es lo suyo acudir a la financiación? Cuéntanos desde tu experiencia, ¿cómo lo ves? Muchas gracias, Laura, por tu presentación y muchas gracias a todos aquellos que os habéis adherido al webinar. Efectivamente, es una pregunta muy interesante porque, como sabéis, la mayoría de las empresas que están en una situación de litigio están relacionadas con la ingeniería y la construcción. Por tanto, ya son empresas que de partida tienen unos cash flow muy ajustados. Sabéis que además en determinados mercados, en determinadas áreas geográficas, el procedimiento de cobro de las facturas o de las certificaciones de obra pues se retrasa mucho y por tanto el abordar un litigio hoy en día que implica no solo pagar a un despacho de abogado prestigioso, sino hacer estudios periciales, pagar los fees, ¿no?, de los tribunales de arbitraje y todo esto durante un largo periodo de tiempo, pues exige un esfuerzo financiero para la empresa increíble que normalmente no puede asumir. Por tanto, es fantástico, ¿no? Es fantástico que hayan surgido estas entidades, estos fondos de inversión, además con conocimiento en todo este procedimiento, que estén dispuestas a financiar este tipo de procedimientos. De todas maneras, yo quería añadir algunos datos más, ¿no?, para que os hagáis una idea del orden de magnitud de lo que significa todo el procedimiento de litigios en una empresa. En mi caso, por ejemplo, en Eurofinsa, que solemos facturar antes de la pandemia, claro, entre 400 y 600 millones de dólares, el volumen de litigios ahora mismo supera los 200 millones de dólares y los gastos generales, ¿no?, en los que hemos incurrido para llevar a cabo todos estos litigios han superado los 15 millones de dólares, ¿no? O sea, entonces, son realmente magnitudes muy grandes que, además, sabéis que cuando una empresa inicia un litigio y está sometida a auditoría, supone que la empresa empieza a tener una incertidumbre, porque no solo no se sabe el resultado del litigio, que además se va a alargar durante varios años, sino que además también desconoces el coste. Y entonces los auditores marcan esta situación en su opinión, la ponen de manifiesto con un going concern, que ya sabéis que este tipo de calificaciones ahuyenta a las entidades financieras, ¿no? Y por tanto es muy difícil tener acceso a financiación normal, ¿no? Hay que buscar esa financiación alternativa que desde mi punto de vista es muy sano que haya surgido. Por otro lado, es cierto que son procedimientos muy complicados. Los tribunales de arbitraje son increíblemente rigurosos y serios. Y no admiten cualquier alegación o cualquier documento. O sea, es muy importante que cuando una empresa se va a lanzar a una demanda de arbitraje, tenga muy claro que el procedimiento de adjudicación del contrato ha sido serio. Nada en contra de compliance, ¿no? Y ya sabéis lo que quiero decir. Es muy importante que la documentación esté clara, ordenada. Esto supongo que luego mi compañera Pía lo explicará mucho más en detalle, pero también es muy importante que todo aquello que alegue la empresa
esté verificado, ¿no?, por estudios periciales. Y si son entidades de renombre, mejor todavía. Por tanto, bueno, esta es un poco las situaciones que requieren, y así contesto a tu pregunta, Laura, que requieren acudir a financiar este tipo de proyectos, y es fantástico que exista ya un activo subyacente capaz de ser una garantía colateral, ¿no?, a esta financiación. Fenomenal, muchísimas gracias por tu respuesta. No sé si podrías compartir con todos nosotros tu experiencia financiando litigios y sobre todo tu experiencia trabajando en una empresa de construcción. Sí, por supuesto. Gracias, Laura. Encantado. Bueno, mi experiencia financiando litigios es todavía muy corta, ¿no? Hemos empezado, yo conocía a PIA hace apenas año y medio, ¿no?, justo antes de la pandemia, y es cuando descubrí que existía esta posibilidad de financiación de litigios, ¿no? Antes sí sabía que existía la posibilidad de vender un laudo, ya con una sentencia, pero no de financiarlo. Entonces, la experiencia ha sido muy buena, muy enriquecedora, porque durante el proceso de due diligence que hace el fondo, que es terriblemente profundo y serio, te das cuenta, ¿no? Te das cuenta, primero, si lo tienes bien enfocado o si la documentación de la que dispones es pertinente o es buena, ¿no?, para ganar tus argumentos. Hay un tema importante, pero no le quiero quitar protagonismo a PIA en ese sentido, que es cuándo solicitarlo, ¿no? ¿En qué momento? Si antes de lanzar la demanda, que tienes el riesgo, ¿no?, corres el riesgo a lo mejor de que estén en un punto tan inicial que el fondo de inversión no te apruebe la operación, o ya habiendo lanzado la demanda, pero habiendo cometido errores que desde luego pues, todo el equipo legal que hay detrás del fondo puede ponerte de manifiesto, ¿no? Entonces, esa situación es muy interesante, muy importante. Yo supongo que luego Pia profundizará un poco, pero yo soy partidario desde luego, de iniciar el procedimiento al lado del fondo desde el primer momento. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Alexander. Sí, estoy segura que después... Sí. No sé si te he interrumpido, por favor, continúa. No, perdón. Iba a contar algunas anécdotas, ¿no?, de mi experiencia, porque he vivido algunas en distintos países, tanto de Latinoamérica como de África. Es cierto que en función de algunos países, bueno, pues me he encontrado con situaciones muy diversas, ¿no?, en cuestión de litigios, desde tener que litigar ya de nada más empezar el proyecto, porque la administración pública contratante nos pide que ejecutemos un proyecto que nada tenía que ver con los pliegos de licitación, y eso se da muchas veces, ¿no?, cambiar dimensiones, y hasta tener litigios, que es muy curioso, sencillamente porque muchos funcionarios del Estado no se atreven a aprobarte una certificación o a firmarte una adenda que modifique, ¿no?, las condiciones del contrato o el alcance del proyecto. Y esta es una situación muy curiosa que se debe justamente pues, a todos los procedimientos legales que ha habido contra la corrupción en los últimos años, y que muchos funcionarios pues, se han tomado o han cogido miedo, ¿no?, a tomar esa responsabilidad de firmar algún documento, y realmente te dicen ellos mismos: oye, yo no me atrevo a firmar esto. Demándame ante un tribunal de arbitraje, lo ganarás, y cuando me lo diga el tribunal yo te lo firmo. Y esto es una situación muy curiosa que se nos ha dado en varios países. Y por último, comentar una anécdota graciosa, por darle un poco de salsa al webinar.
Me encontraba en el Tribunal de la Cámara de Comercio de París, defendiendo justamente nuestra demanda de arbitraje, y quería explicar al Tribunal de Arbitraje determinados elementos del presupuesto de la obra que había aprobado el cliente. Y el presidente del tribunal me interrumpió diciendo: disculpe, caballero, pero según decía Weimar, hay dos cosas que un hombre de bien nunca debe ver, y es cómo se hace una salchicha y cómo se hace un presupuesto. Así que, por favor, sáltese la explicación. Muy buena anécdota, muy buena anécdota. Yo no sé si vamos a poder continuar el nivel, pero yo continúo y me gustaría ahora pasar a hablar brevemente con Héctor, su experiencia como abogado financiando litigios. No sé si nos puedes comentar qué casos se están financiando y en especial en tu región, cómo ves la situación. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a la ICDR por esta oportunidad. A todos los participantes también gracias. Al respecto de tu pregunta, es muy interesante lo que sucede en el mercado latinoamericano, porque finalmente, desde hace más de 10 años, lleva desarrollándose un fenómeno en el cual las empresas, precisamente locales, están invirtiendo en la región. Entonces vamos a encontrar empresas de otros países de Latinoamérica invirtiendo regionalmente, por ejemplo, en la región de Centroamérica, invirtiendo en Sudamérica y viceversa, ¿no? Entonces hay ahora mucho intercambio entre las empresas que antes eran empresas 100% domésticas de los países a los que pertenecían o donde estaban constituidas, y posteriormente, en el transcurso de los últimos 10 a 15 años, han estado creciendo mucho. Este es un tipo de empresas que tenemos en el espectro, y tenemos grandes empresas y grandes consorcios internacionales que han estado involucrados en proyectos de mayor envergadura como obras de infraestructura. Estas obras de infraestructura, muchas van a temas energéticos, eso también es importante señalar. O sea, algunos temas de infraestructura van a ser, por ejemplo, de obra civil, como podrían ser carreteras o presas o este tipo de cuestiones, que son más comunes, y otras son precisamente infraestructura enfocada 100% a temas energéticos, por ejemplo, para almacenaje de combustibles, puertos para que atraquen los barcos, etc. En todos esos vamos a encontrar dos tipos de problemáticas muy distintas. Voy al primer ejemplo. Con las empresas que invierten a través de Latinoamérica, a través de diferentes vehículos en la región, vamos a encontrar que son inversiones quizá no muy altas, o algunas, pero sí pueden llegar a oscilar entre los cientos de millones de dólares. Están estas inversiones, y estas inversiones a veces también pueden ir, por ejemplo, a negocios financieros. Entonces, ahora una región, o desde hace unos años, una región que ha tomado mucho auge, es toda la región en Centroamérica, ¿no? Los países de Honduras, El Salvador, Nicaragua, etcétera. Bueno, algunos más y otros menos. Y entonces vamos a encontrar que muchas empresas latinoamericanas, al contrario de las internacionales, se han aventurado a invertir en estas regiones. Y entonces vamos a encontrar que poco a poco van a surgir problemas, y estas problemáticas pueden ser desde unos cuantos millones de dólares hasta los cientos de millones de dólares, por algunas arbitrariedades que han cometido los gobiernos locales. Esto tiene que ver mucho también, no al 100%, pero sí con la situación política de cada país. Cada país, y en los países de Latinoamérica es muy claro, como que pasa en alguna época por un periodo de transición entre la izquierda y la derecha. Entonces, eso lo hace que sean más friendly hacia la inversión extranjera o menos friendly hacia la inversión extranjera. ¿Qué es lo que va generando esto? Las empresas latinoamericanas que van invirtiendo en la región, pues tienen buena aceptación regional, pero no están exentas de que en algún cambio de gobierno pues pueda haber alguna postura en contra de ellas, por verlas como no lo dejan de ver como un inversor extranjero, a pesar de que como que tienen una postura un poco más aceptable. O sea, no se ve igual una empresa latinoamericana que una empresa americana o una empresa china, que también hay muchas. Entonces, estas empresas, aunque no están exentas de esto, sí se ven y sí se han visto pequeñas intervenciones por parte del gobierno que han hecho que sus inversiones pues tengan un detrimento de alguna u otra forma.
Y entonces encontramos ciertos casos de arbitraje de inversión que estarán por los 3 a 50 millones de dólares, probablemente a los 100 millones de dólares cuando quieren reclamar, por ejemplo, daños indirectos de alguna forma. Eso es por un lado. Después, por el otro lado, en los grandes proyectos de infraestructura, ahí sí es muy diferente, porque ahí vamos a tener una diferencia en la estructura de la inversión. Vamos a tener la empresa local constituida localmente, que es manejada posiblemente por otra empresa también de corte extranjero, que a su vez es manejada o es controlada por un fondo de inversión. Porque ya ahora, hoy en día y desde hace ya también ya varios años, vemos que los fondos de inversión, los grandes fondos de inversión están metidos en todo. Entonces eso no se puede desvincular. Ese tipo de controversias son sí de una naturaleza diferente y los clientes también tienen una capacidad económica mucho mayor. Y eso va a incidir en si necesitan o no necesitan un financiador externo. En algunas ocasiones, regresando al primer caso, las inversiones de las empresas latinoamericanas pues cuentan con menos capital probablemente y probablemente tienen mayores dudas y desconocen también el campo de un third party funder y entonces buscan un poco de mayor asesoría al respecto cuando se enteran de estos temas, de que puede haber una posibilidad de que un tercero pueda financiar este tipo de litigios. Entonces es cuando comienzan a indagar. Aún el tema de third party funding en México y en el resto de Latinoamérica, pues no es muy conocido, a pesar de que sí hay fondos locales, o al menos yo tengo conocimiento de uno local que ha funcionado con relativo muy buen éxito. Entonces, estas empresas más pequeñas sí buscan este financiamiento y a veces se aventuran inmediatamente al arbitraje cuando no están propiamente asesoradas, pero cuando nosotros los vemos o personas que ya tienen o abogados que ya tienen más experiencia sobre este tema, les decimos, a ver, momento, vamos a analizarlo, cuál es tu capacidad económica, esto no te va a costar, esto no es una demanda a nivel local, esto es una demanda que va a tomar muchísimo tiempo también, como lo puede tomar una local, y también te va a consumir una cantidad importante de recursos. ¿Qué tantos recursos puedes tener para destinar a esto y qué es lo que realmente esperas obtener? ¿Y qué es lo que realmente sí se puede obtener? Porque a veces pueden tener expectativas muy altas y esas expectativas hay que ponerlas en un marco más adecuado para que todo el mundo para que puedan tener una expectativa correcta y no una muy alta expectativa de un caso. Una vez que sucede eso, pues ya empezamos y ya empezamos a poner el estudio del caso previamente para ver si es viable llevarlo con un third party funder. No voy a entrar tanto en ese aspecto porque eso lo van a abordar otros de los panelistas. Por el caso contrario, las empresas extranjeras que vienen con mayor capacidad económica, ellos pueden ser que sí, el GC de la empresa en Estados Unidos o en Europa, ellos ya conocen y ya manejan este tema perfectamente y muchas veces, pues igual y no lo van a necesitar, igual van a requerir un assessment, una evaluación del caso previa a dar los siguientes pasos de arbitraje de inversión. Y entonces, en ese momento, ya pueden tomar la decisión una vez que tienen certero cuál es el reclamo, que tienen razón en su reclamo y cuáles son, digamos, los tratados internacionales que van a utilizar para poder fundar su reclamo, ya pueden decidir si tienen o si deciden o no deciden utilizar un financiador externo. En la experiencia que me ha tocado ver, lo he visto de los dos lados, tanto las latinoamericanas que buscan un financiamiento externo como los extranjeros, las empresas de mayor envergadura que realmente no requieren un financiamiento externo y realmente dicen, bueno, yo puedo pagarme todos los gastos de abogados que se requieran para esto, pero yo tengo que ganar este caso. Ese es, digamos, más o menos el panorama general, Laura, que está sucediendo, que sucede en Latinoamérica en estos momentos, a muy grosso modo. Muchas gracias, Héctor. La verdad es que es muy interesante. Y si te pudiese hacer una pregunta más, me gustaría saber, tú, en tu ejercicio profesional como abogado, ¿qué casos crees que son más aptos para financiar? ¿Y tú qué le dirías a un cliente que te viene con un caso? ¿Financiamos, no financiamos y en qué situaciones? Este tipo, ok, una vez después de analizar, primero hay que analizar el caso y hay que analizar el reclamo y analizarlo muy bien desde todos los ángulos con base en los diferentes tratados internacionales que pueden aplicar. Una vez definiendo que sí efectivamente, porque a veces puede ser confuso, porque muchos países de Latinoamérica tienen leyes locales que prevén el arbitraje de inversión.
Entonces se pueden traslapar, por ejemplo, diferentes órdenes jurídicos. Tenemos, por ejemplo, a nivel local, por ejemplo, puede haber una ley que prevea, en una ley local de inversión extranjera, pueden prever arbitraje de inversión, SIABI, para los inversionistas extranjeros, mezclando de repente un poco de arbitraje comercial para los inversionistas extranjeros en sus disputas societarias. Eso me ha tocado verlo en un caso concreto en Honduras. Y después hay tratados internacionales, que puede ser capítulo de inversión de algún tratado de libre comercio regional o un tratado bilateral de inversiones como los conocemos normalmente. Una vez que determinamos esto y que sabemos cuál es la mejor vía para atacarlo, hablando de los casos, por ejemplo, latinoamericanos, sí tenemos que analizar cuál es realmente el reclamo sustantivo que tienen y cuál es el daño que tienen y separarlo del daño emergente, porque muchas veces vienen con un daño completo, daño directo y el daño emergente, y dicen son, no sé, una cantidad muy alta. Y vamos a ver, vamos a analizarlo primeramente a ver si es o no es. Acudimos también con peritos expertos en el tema para que hagamos una evaluación temprana sobre la posibilidad de litigio, sobre el tipo de daño que están teniendo en ese momento. Y una vez que hemos definido eso, ya podemos trabajar en el memorando de evaluación, y una vez que tenemos ese memorando de evaluación perfectamente bien coordinado con algunos third party funders, entonces ya lo ofrecemos directamente y vamos de la mano previo a iniciar el caso. Porque si iniciamos el caso, como bien decía Alexandra, sí puede haber diferencias y podemos reducir las posibilidades de financiamiento del caso. En el caso de las empresas que vienen con mayor capital, las empresas que son grupos empresariales enormes, controlados por fondos de inversión de magnitudes gigantescas, pues realmente ellos, el tema de third party funding puede ser una de utilidad, hasta si ellos sí siguen ya más, ellos ya conocen más o menos el orden que se debe de llevar, y cuando llegamos a la pregunta, ¿requieres o no requieres el financiamiento externo? Entonces ya lo analizan ya un poco más numéricamente. Es decir, en resumen, en la mayoría de los casos de empresas latinoamericanas invirtiendo en la región, ellos tienden más a buscar el financiamiento por parte de un tercero, por hacerlo económicamente más viable para ellos en su reclamo. Y las empresas que vienen controladas por fondos de inversión, pues realmente ellas, o empresas enormes también, ¿no? Probablemente ellos tienen menos tendencia a financiar este tipo de reclamos, quizá porque no son tan importantes en la gran lista de reclamos que puedan tener a nivel internacional. ¿Sí? Muchísimas gracias, Héctor. Muy interesante. Pasamos ahora a hablar con José Antonio. José Antonio, yo sé que tú tienes mucha experiencia presentando casos a financiadores, y yo me pregunto, si yo quiero como abogada o como incluso abogada in-house, que mi caso se financie por un fondo, ¿cómo debo presentar mi caso? Y tú, ¿cómo me asesorarías para hacer ese paquete y que PIA después quiera financiar mi caso? ¿Cómo lo vendemos? Cuéntame. Bueno, muchas gracias. Y gracias a todos mis copanelistas y al ICDR por invitarnos. Quiero, si me permites, tengo una diapositiva que yo creo que nos ayuda a responder esa pregunta. Es precisamente la diapositiva, la única diapositiva que preparé, entonces la voy a proyectar de manera rápida. ¿Sí se ve? Bueno, digamos que esto es esa pregunta de cómo se le vende el caso al financiador tiene que ver con algo que puede llegar a ser un poco frustrante, y en la reunión de preparación para este panel lo hablamos un poco con Pía, para los financiadores, y es que muchos financiadores reciben de manera casi como una catarata de información, documentos, memorandos, análisis de daños, mejor dicho, hay veces al financiador le llegan un montón de documentos o le llega muy pocos documentos, y pues ustedes se pueden imaginar que
el financiador tiene un tiempo limitado para analizar el caso, no tiene las ventajas que puede tener un tribunal de arbitraje donde ya ha habido escritos de partes, ya ha habido audiencia, ya ha habido intercambio de documentos y sin embargo el financiador tiene que pensar, imaginarse cuál sería la suerte del caso, es decir, si el caso sería exitoso a los diferentes niveles y en últimas, que es lo que más le interesa al cliente y al financiador y es algo que muchas veces no entienden las firmas de abogados, y en últimas, si se va a poder recibir los daños que se están reclamando. Porque si se daña, si se gana en jurisdicción, si se gana en fondo, incluso si se tiene un laudo arbitral, ya sea de inversión o de derecho o de arbitraje comercial internacional, y es favorable al cliente, pero los daños no existen o son ínfimos, pues no se hace nada. Incluso si se ordena el pago de daños, que pueden ser millones, y eso pasa, y eso ha pasado en casos contra Rusia, en casos contra algún estado latinoamericano, donde los casos son inmensos, los daños son inmensos, pero no se puede ejecutar el laudo, no se puede recibir lo que el laudo ordenó, entonces, pues ni el cliente está satisfecho, ni el financiador que financió el caso tampoco, ¿sí? Entonces la pregunta es cómo empaquetar ese caso para que haya mayores posibilidades de éxito de financiación. Sí, lo primero que ustedes ven en esa estructura es una estructura de de izquierda a derecha, que es la estructura que nosotros utilizamos normalmente para hacer la debida diligencia de un caso cuando un cliente nos llama y nos dice, quiero que por una parte nos represente, en este caso en arbitraje de inversión, pero tenemos uno de dos problemas. El primero es no tenemos los recursos para llevar el caso a arbitraje de inversión o el caso a arbitraje comercial internacional. O si pueden tener los recursos, pero por una decisión estratégica, y creo que Alex lo tocaba, de empresa, una decisión de proyección empresarial, ninguna empresa, sin ninguna empresa en el mundo, ni las que están yendo al espacio, tienen infinitos recursos, entonces tienen que decidir en qué los invierten y muchas veces pueden estar decidiendo si van a lanzar una aplicación de tecnologías de la información o van a construir una nueva fábrica o van a realizar una concesión o financiar un caso. Muchas veces la decisión de inversión puede ser, hacemos un proyecto a 5 años o hacemos un arbitraje a 5 años. Y no es que no tengan recursos, sino que tienen que tomar decisiones empresariales. Y en esos momentos, empresas que pueden tener una fortaleza a nivel financiero, pueden decidir que es mejor financiarlo y repartir de alguna manera los réditos del laudo que hacerlo solos. Entonces, la estructura inicial que nosotros miramos es una en la cual primero se presenta cuáles son los daños esperados. Y ahí, cuando digo daños esperados, hacemos mucho énfasis en que los daños que se están presentando al financiador no sean los daños de mi contador, ¿sí? Hay una diferencia entre los daños esperados del contador, incluso del cliente, que normalmente puede tender a ser un poco más optimista que los daños esperados que un experto en daños en arbitraje de inversión o en arbitraje comercial internacional puede calcular. Y hay diferentes metodologías para hacerlo, dependiendo de las características del caso, el DCF, o si se van a mirar los costos hundidos, o si se van a mirar el fair market value, basado en una metodología de comparación. Entonces, hay que mirar cuáles son los daños razonablemente esperados y ser muy sincero con el cliente, porque de lo contrario es una pérdida de recursos y de tiempo para el cliente y para todo el mundo. Luego, miramos el tema de
El presupuesto, sí, a pesar de la anécdota de Alex, miramos el tema de presupuesto, porque el presupuesto tiene que ver con cuánto se le va a pedir al financiador, y es una de las primeras cosas que van a decir. ¿Cuánto? Sí, dígame cuánto, y esa es la pregunta más general. Y después, cuando las cosas se vuelven un poco más interesantes, empiezan a decir, bueno, ¿cuánto y por qué? Discrimínemelo. ¿Cuánto le va a pagar a los abogados? ¿Cuánto le va a pagar a los expertos? Etcétera. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que uno está haciendo el presupuesto, pero basado en el curso procesal del arbitraje, ¿sí? Porque los financiadores quieren saber eso. Y eso nos lleva al tercer punto, que tiene que ver con una tasa que se utiliza normalmente, y dependiendo del caso esto varía, pero una tasa sana es que haya una proporción de 1 a 10, 1 siendo los costos del arbitraje y de todo el proceso, no solamente el arbitraje, sino hasta que se cobra, ¿sí? Hasta que se recibe la plata. Entonces, hay el arbitraje, la anulación, la ejecución, ir a perseguir con cobradores a la contraparte, todo. Es decir, los costos del proceso es 1, y 10 normalmente sería los daños esperados, ¿sí? Cuando uno tiene esa proporción, normalmente podría, o una mejor proporción, digamos que fueran de 1 a 12, 1 a 11, 1 a 13, entonces normalmente uno puede sentir que está en un terreno relativamente sólido, ¿sí? Esa tasa es importante. Luego, y fíjense que hasta ahora solamente hemos hablado de daños y de presupuesto. ¿Y por qué empezamos por eso y no empezamos por donde normalmente los abogados empiezan? Y si yo soy abogado, pero cuando yo trabajaba en Big Law, empezaba por los temas de jurisdicción, ¿sí? Intelectualmente eso era muy interesante, pero es que la jurisdicción no me importa si los daños no son suficientes. La jurisdicción no me importa si los costos son demasiado elevados, ¿sí? Porque hasta ahí llega el análisis. Entonces luego empezamos a mirar lo que tiene que ver con ya la ejecución. Entonces, ¿se puede ejecutar este laudo? Es contra un estado que es imposible ejecutar o que se demorará 20 años en ejecutarlo dependiendo de las vicisitudes de política internacional, o es un laudo contra un estado que tiene una práctica de pago y de respeto al derecho internacional, ¿sí? Eso es importante. Es contra una empresa que tiene sólidos estados financieros que puede pagar o no lo es, ¿sí? Y fórmulas para ejecutar y para recibir los dineros. Y aquí entramos en un terreno que es muy interesante y que tiene que ver con los perseguidores de activos o asset tracers, donde hay muchas formas de ejecutar un laudo, y es un mundo fascinante porque a uno lo que le dicen los asset tracers es: tienes que encontrar los puntos claves de presión para que paguen. Entonces, no necesariamente irse contra la empresa, sino irse contra los activos del CEO, contra el club de la hija del CEO, etcétera. Y eso es otro mundo. Es una cosa interesantísima. Nosotros trabajamos con asset tracers y eso es como un trabajo de arqueología financiera, lo cual es muy apasionante. Digamos que ya llegamos a la parte de ejecución y ahí sí empezamos ya la parte más jurídica, que es la parte de jurisdicciones. ¿Tendrá el tribunal el poder y la competencia para decidir este caso? Y eso es tal vez alguna de las cosas que más nos ayudan, nos gustan a los abogados en arbitrajes comerciales internacionales. Yo creo que este es un tema relativamente sencillo porque el contrato lo prevé o no lo prevé. En arbitraje de inversión es un poco más complejo, pero hay que hacerlo, porque si no hay jurisdicción, entonces el caso se cae. Entonces, ¿qué vamos a financiar? Y finalmente, pues la parte de la violación, ¿sí? Fíjense que la parte de la violación nosotros la ponemos al final, si hubo violación del contrato, si hubo violación del tratado, porque aunque ese es, a mi entender, la parte que tiene que ver con que se haga justicia, si todo lo demás no está, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Y en algunas ocasiones, yo he tenido casos en los cuales hemos hecho el análisis y al final sabemos que hubo violación, pero algunos de los anteriores elementos no existen o no son suficientemente sólidos, y al
y al hacer el análisis tenemos que decirle con mucha tristeza al cliente, mire, realmente creemos que seguir invirtiéndole tiempo a esto no es diligente ni es sincero, para que al final del día a usted lo pongamos enfrente de un montón de financiadores que le van a decir no, no y no. Entonces, digamos que esa parte la ahorramos y si de manera diligente creemos que no hay posibilidades, simplemente lo concluimos en un memorando. Ahora, sí, el proceso es un proceso lento, muy frío, racionalmente, muy financiero. Y lo único que quisiera decir al final es que la concepción de que los financiadores financian casos frívolos o casos que no están bien considerados es un prejuicio, y yo creo que es importante educar a todos para que ese prejuicio se caiga, porque no es cierto. Eso no quiere decir que el caso se vaya a ganar porque hay riesgo, pero el análisis es un análisis profundo y muy frío, ¿sí? Y yo con eso creo que ya me he demorado lo suficiente. Quisiera darle la palabra a Pía y muchas gracias por tenerme. Muchas gracias, José Antonio. Pía, me interesa mucho saber cuando tú recibes el caso de José Antonio, qué es lo que realmente vas a analizar y en qué te vas a centrar antes de decidir si nos prestas dinero para nuestro arbitraje o no. ¿Puedes contarnos un poco desde tu experiencia qué es lo más relevante? Claro, Laura. Y muchísimas gracias por la invitación. Voy a tratar de no extenderme mucho para ver si alcanzamos a recibir alguna pregunta. Además, creo que mis tres antecesores lo han hecho tan bien que hay muchas cosas que no vale la pena que yo repita. A ver, ¿qué es lo que miramos? Yo solo puedo hablar por Omni Bridgeway. No puedo... cada fondo hace lo suyo, cada fondo tiene su foco. Es muy importante encontrar un buen socio para tu caso. No todos los casos corresponden a todos los fondos. Yo te puedo contar lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que miramos? Creo que José Antonio ha cubierto muy bien esos cinco categorías, pero yo te daría un ángulo un pelín diferente donde ponemos nosotros el énfasis. Nosotros solemos empezar, de hecho, por jurisdicción, porque sobre todo en arbitraje internacional, si no consigues llevarlo a un tribunal adecuado, o si lo llevas a un tribunal adecuado, pero no tienes ninguna posibilidad de ejecutar el laudo de la sentencia en la jurisdicción donde están los activos, que al final lo que te importa es que te paguen. Ganar es importante, pero no es el final del proceso. Después de eso nos enfocamos mucho también, por supuesto, en los méritos del caso, o sea, que haya daños que se puedan cuantificar y que haya un vínculo entre los daños y la actividad del demandado. Esto parece ser un poco como de cajón, pero lo que es muy importante es poder analizar el caso como lo analizaría el que se defiende y tener la entereza de criterio de ser capaz de reconocer las flaquezas de tu caso y de preparar las defensas y de evaluar tu caso como una opción, como algo que puede salir bien, pero puede no salir bien, con una cierta probabilidad. Después, y no lo mencionó José Antonio, pero para nosotros es muy importante, las partes. Tanto el que reclama, que tiene un track record de gestión comercial y también un track record muchas veces en su comportamiento en tribunales. Y ahí entra, repito un poco lo de José Antonio, los fondos no tienen intención de financiar demandas frívolas ni de financiar el de-risking de una parte. Si el reclamante no cree en su caso, es muy importante para el financiador entender eso.
Y a veces jurídicamente se sostiene, pero si empiezas a mirar las motivaciones o las prioridades de tu socio, porque al final será tu socio en el proceso, te das cuenta que no lo tienes al 100% a tu lado en el procedimiento y el caso deja de ser interesante. El demandado, por supuesto, yo creo que ya se ha mencionado bastante, en caso de que del que se defiende sea un sovereign, que haya respeto al rule of law, que haya tribunales independientes y que haya solvencia, liquidez y voluntad. Cuando se trata de una contraparte que sea un grupo industrial o no un sovereign, el análisis es muy similar. Otra cosa que miramos mucho, porque los financiadores, sobre todo en la parte de financiar merits-based cases, no solemos tener un control del día a día de la gestión del procedimiento, eso es el trabajo del despacho. Pero lo que sí hacemos, y es muy importante, es un due diligence del despacho, del equipo jurídico y de la estrategia. Y ahí necesitas conocer reputación, track record, experiencia previa. Nos gusta ver que, y es un poco lo que mencionaba tanto Héctor como José Antonio, nos gusta ver que el despacho de abogados ha pensado el caso, tiene un plan, es capaz de preparar un presupuesto, no solo por darme un quantum que voy a usar como información básica para ver mi remuneración, sino también para demostrar que ha podido pensar todas las contingencias que pueden pasar durante el procedimiento, que ha podido determinar qué es lo que va a necesitar para preparar el caso, para llevar el caso, para soportar el valor que reclama. Y a veces eso falta y te encuentras con que van saliendo costes, van aumentando los costes y el cliente es cada vez menos feliz en el proceso. Me interesa también saber que el despacho cree en su caso. Ayuda mucho ver un memo como el que plantea Héctor o José Antonio, en el que están dispuestos a decir que creen en una cierta probabilidad de ganar y la pueden sustanciar. Y gusta aún mucho más cuando un despacho de abogados está en posición de asumir una cierta proporción de riesgo en sus propios fees. Es muy importante para un fondo ver que los intereses del reclamante, del despacho y del fondeador están alineados y ayuda mucho ver que hay un compromiso real por parte del despacho de abogados. Y en último lugar, el quantum. Hay una relación entre el quantum y la oferta que yo voy a hacer, es verdad. Y hay una relación también entre el quantum y el presupuesto, por supuesto, ¿verdad? Pero ahí tengo más flexibilidad. Puedo, el precio, los términos contractuales pueden cambiar un poco. En cambio, si cualquiera de los otros criterios que son más jurídicos o de compliance no está, es a knock-off. No es posible pasar a la segunda etapa. Por supuesto que si tengo que gastar 1 millón de euros por una reclamación de 1 millón de euros, también es un knock-off. Pero en general, desde mi perspectiva, yo te diría que el análisis jurídico y que el caso se sostenga tiene preeminencia sobre las consideraciones puramente financieras, que van a llegar, pero van a llegar solo en la medida un caso sea sólido. He cubierto tu pregunta, ¿no? Sí, tengo otra pregunta antes de que abramos el turno de preguntas. Como abogada, yo me pregunto, ¿qué documentos tengo que enviarte? ¿Tengo que inundarte tus mails con 1000 documentos? ¿Tengo que presentarte únicamente un memorándum con anexos? ¿Tengo que ocultarte algún documento? ¿O qué es lo que a ti te gustaría recibir de mi parte? A ver, y de nuevo, aquí cada fondo tiene sus prioridades. Nosotros
Omni Bridgeway tiene un equipo jurídico muy potente y tiene una tradición y una expertise en ejecución de laudos y sentencias muy fuerte, por lo que nosotros nos gusta mirar mucha documentación y nos gusta hacer el due diligence in-house. Para empezar a conversar, para tener una idea si algo vale la pena, por supuesto que un memo nos viene muy bien y ayuda mucho para la decisión del go no go. Pero, ¿qué quiero en ese memo? Quiero que me cuentes la historia, o sea, lo que ha pasado, que me cuentes, por favor, las bases jurídicas de la reclamación, la estrategia de litigio, incluidas un reconocimiento de los puntos flacos del caso y de las posibles defensas, jurisprudencia, si ya la hay, o situaciones similares, si pudiese yo apoyarme en ellas. En el caso del arbitraje internacional, este memo tiene que tener un capítulo sobre jurisdicción. No te puedes imaginar la cantidad de casos bonitos que no se llegan a financiar simplemente porque no los has podido llevar a un tribunal donde te sientes cómodo. Si no hay cláusula de arbitraje, no pasa nada. Dime cómo lo quieres hacer. Dime qué has pensado. Me gustaría ver un informe preliminar de los daños que yo pueda criticar o que pueda usar como la base del cálculo final del quantum. A veces existe, a veces no existe. No necesito que lo hagas si no está, pero viene muy bien. Si esto nos ha gustado y se ve prometedor, va a venir una etapa claramente en que nos vamos a mirar todos los contratos y toda la documentación previa al litigio. En Omni Bridgeway nos interesa. Y todo lo que se ha presentado al tribunal o los borradores de las reclamaciones, si aún no has presentado. Creo que eso es lo que nos gusta ver. Hay gente que prefiere ver menos. Hay gente que toma una decisión, como dice José Antonio, primero en términos financieros y solo te pide detalle cuando ha pasado una segunda etapa. Yo creo que eso depende mucho del tipo de perfil que tienes de investment manager. Si tienes abogados y les gusta hacer trabajo in-house, te van a pedir mucho más detalle. Si son puramente financieros y van a trabajar con abogados externos, se van a enfocar en el quantum y los problemas van a surgir más tarde cuando empiecen los abogados externos a picar papel. En cualquier caso, mientras más completo, ordenado y objetivo sea, mejor. Queda muy mal enterarme de que esta historia era solo la mitad y de que hay una contrademanda en la que te estás defendiendo y que no estás financiando, por supuesto, de la que yo me entero cuando empiezo a hacer mi due diligence. Es mejor poder poner todo sobre la mesa. Los financiadores están acostumbrados a tratar con gente que tiene problemas financieros, con gente que ha hecho transacciones en jurisdicciones complejas, con gente que ha tenido casos que no son completamente blanco y negro. No nos da miedo, pero prefiero saberlo y prefiero tenerlo sobre la mesa que encontrarme, porque los financiadores hacemos un due diligence muy ajustado, que encontrarte durante el due diligence con cosas que te habrían ahorrado semanas de trabajo. Perfecto, no sé muchísimas gracias, Pía. Lamento interrumpirte, pero me gustaría abrir ya el turno de preguntas. Es más, tenemos la última pregunta que hemos recibido es para ti, así que perfecto. Nos pregunta Diego si el despacho de abogados no tiene suficiente prestigio o no es adecuado para tu plan. ¿Se sugiere cambiar el despacho de abogados o se deniega la financiación? Y me gustaría que contestases muy rápido porque hay muchas preguntas para el resto de compañeros. Yo creo que depende. Tiene mucho que ver con la relación que tengas con el cliente. Y depende también quién te ha traído el caso. Si el caso te lo ha traído el despacho, no queda bien sugerir cambiar de despacho. Si la relación la tienes con el cliente y el financiador generalmente ha visto más casos, puede recomendar nombres
y podrías llegar a una situación diferente. Pero todo tiene que ver con el momento en que el caso se presenta y quién lo presenta, por supuesto. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Ricardo. Ricardo, no sé si quieres abrir tu micrófono y plantearnos las dos preguntas que he visto en el chat. Si no estás disponible, formulo ya las preguntas. Solo quiero darte la oportunidad de que te conectes y nos cuentes. Te interrumpo yo, Laura. Creo que le tendría que dar efectivamente a Ricardo específicamente permiso para hablar por cómo está. Nos dice por el chat que no tiene acceso al micrófono, así que paso yo a formular la pregunta. Muchas gracias, Ricardo, por tus preguntas. Ricardo nos pregunta, un fondo de financiación de litigios en últimas maneja un portafolio. ¿Existe interés en comprar participaciones en pleitos en lugar de control? Para el titular del pleito puede ser interesante distribuir el riesgo. Perdón, así no necesita la financiación, no solo por la inversión que aporta el fondo, sino por el know-how. No sé quién es la persona más adecuada para responder a esta pregunta. Quizás podríamos hacer una ronda. José Antonio, ¿te animas a empezar? Pues la verdad preferiría que Pía se refiriera a eso porque y yo trabajé en financiación desde third party funding, pero por eso te pregunto. Pero creo que la pregunta tiene mucho que ver con la visión que puede tener el fondo, ¿sí? Completamente. O sea, cada fondo tiene un mandato de inversión y un set de parámetros que ha discutido con sus inversores que tiene que cumplir. El concepto parece ser interesante, pero no va a encajar en todos los fondos. Y ten en cuenta que un financiador busca hacer una inversión. Entonces, adelantar una cantidad de dinero a cambio de las resultas de un juicio, vender participaciones, como lo planteabas, hay que tener mucho cuidado de que no suene a de-risking, que el reclamador ya ha conseguido todo lo que quería conseguir de esa reclamación y te queda un grupo de compradores de participaciones sin que el reclamador original siga teniendo skin in the game. Por lo que me imagino que encaje o no como producto de inversión en los diferentes fondos va a depender del mandato de cada fondo. Si de mí depende, para mí sería muy importante saber con quién viajo, quiénes son los otros tenedores de participaciones y qué nivel de compromiso mantiene y qué interés tiene el reclamador de una salida exitosa. Fantástico. Me llega otra pregunta, José Antonio, ¿quieres aportar algo? Que te veo con la mano levantada. Sí, gracias, Laura. No, de manera rápida, la dificultad que yo tengo, y hola Ricardo, y gracias por la pregunta, la dificultad que yo tengo con el planteamiento es que normalmente parto de la premisa de que el financiador quiere tener algún nivel de control significativo. Entonces, cuando se está hablando de una participación que es menos del 51%, ya empezamos por el lado que creo que a muchos financiadores no les sería atractivo, porque ellos quieren, si bien se reconoce que no son parte del proceso, porque hay una diferencia entre la parte del proceso del financiador, ellos no son parte, sí les gusta tener información de cómo va el proceso, les gusta mirar qué se ha presentado, cómo fue en la audiencia, y cuando uno se pone a pensar en un 10%, 15%, 40%, etcétera, pues ya se diluye el nivel de control y se vuelve uno más. Entonces, eso es lo que me cuesta trabajo de pensar. Ahora, es posible que algunos fondos de inversión, no necesariamente financiadores, estén más interesados en eso, pero financiadores institucionales, yo no he visto ese esquema y solamente lo he visto cuando el financiador está cansado del caso y se quiere deshacer del caso, ¿sí? Que eso es una pesadilla, pero no hablar de eso, ¿sí? Muchas gracias, José Antonio. Me llegan dos preguntas más y sé que ya nos hemos pasado del tiempo, así que las formularé.
pidiendo disculpas de antemano a la audiencia por retrasarnos. Prometo que intentaremos cerrar antes de 5 con solo 5 minutos de retraso. Y la primera pregunta va para Alex. Alex, nos preguntan, ¿cuánto puede demorarse el proceso de aprobación de la financiación? Disculpa, gracias Laura por la pregunta y gracias al que la haya formulado. El proceso de aprobación de la financiación va a depender también de lo extensa que sea y ordenada que hayamos entregado la documentación al fondo, ¿no? o al despacho de abogados que haga la due diligence. En mi caso, nosotros hemos tenido respuesta en un plazo inferior a 3 meses, pero también es cierto que teníamos la documentación muy ordenada porque ya el proceso estaba muy avanzado, ¿no? Pero en jurisdicciones, por ejemplo, como Panamá, en la que toda la documentación pasa por la Contraloría General del Estado y en un proyecto de infraestructuras puede llegar a acumularse realmente toneladas de papel. Un proceso yo creo que puede durar 6 meses tranquilamente. Fenomenal. Y la última pregunta que nos llega es para Héctor. Héctor, nos preguntan, ¿cuáles son los principales problemas que se enfrentan los clientes en materia de financiamiento por terceros? Sé que es una pregunta compleja y te pediría que lo intentes resumir en la manera de lo posible. Yo creo que en 2 factores. Uno, el orden de la documentación en el reclamo. Y 2, el quantum, cómo lo están cuantificando, qué es exactamente lo que quieren reclamar y dónde está el daño y cómo cuantificar ese daño. Yo creo que esos serían los 2 puntos. Fantástico, fantástico. Bueno, pues antes de cerrar me gustaría agradecer a todos los panelistas haber compartido con todos nosotros su experiencia y habernos dado tips tan interesantes. También agradezco mucho a los participantes que se han conectado y que han estado con nosotros todo este tiempo y más aún a aquellos que nos han formulado preguntas. Por último, ya para cerrar, me gustaría volver a insistir en lo que ha dicho Rafa esta mañana antes de empezar y os animo a todos los que no seáis socios del ICDR Young and International que os unáis a nosotros. La membresía es gratuita y os invitamos a que participéis en el próximo seminario sobre arbitraje y construcción que tendrá lugar el próximo 2 de noviembre. Y sin más dilaciones, muchísimas gracias a todos y que tengáis un excelente día. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, panelistas. Gracias a todos. Hasta luego. Buena tarde, Bye. buen día.